azul cuando es una paciente con eclampsia, ¿no? Antiguamente se mencionaba inminencia de eclampsia, ¿no? Era la paciente que tenía signos y síntomas de preeclampsia, pero tenía compromiso neurológico y estaba a punto ciertamente de convulsionar. Y por último, la clave roja, que es la paciente pues con una hemorragia obstétrica, pues, ¿no? Eso es lo que tenemos como una codificación nosotros en la institución que sigue las directrices de nuestro Ministerio de Salud Pública. Bueno, con respecto a la insuficiencia respiratoria aguda en esta población, pues la necesidad de ventilación mecánica es realmente rara en embarazadas. Honestamente, en nuestra unidad de cuidados intensivos, pues estamos ventilando muy poco, tenemos pacientes muy pocos. Realmente tenemos pacientes con preeclampsia severa y puerperio quirúrgico que no. Les diría que el promedio de tener eclampsias es alrededor de 3 a 5 pacientes. Creería yo que la apertura de otros hospitales del Ministerio de Salud Pública ha influenciado claramente en la cantidad de pacientes que recibimos. Y estas pacientes, el 2%, lo necesitan o necesitan ventilación mecánica en el periodo periparto, ¿no? Y terminan generalmente en cuidados intensivos, ¿no? Bueno, esto es un gráfico no más para darles un poco a entender, ¿no? De por qué las mujeres embarazadas terminan en ventilación mecánica, ¿no? O las consideraciones que debemos tener, pues, ¿no? Seguramente hablaron ya de vía aérea difícil, pues una embarazada es una vía aérea difícil, pues una paciente obesa, es una paciente que se considera que no está en ayuno, ya que las emergencias, pues, así no esperan, pues, ¿no? Y por los problemas hormonales o las situaciones hormonales, generalmente los estrógenos, la vía aérea suele estar edematizada, ¿no? Suele estar edematizada con hiperemia. Voy a ver si lo podemos ver más adelante en una videolaringoscopía. Y pues se considera una vía aérea difícil. El asunto también de que tiene alto riesgo de broncoaspiración, en un tono reducido del esfínter esofágico inferior. Hay un aumento de bloqueo minuto debido a los niveles elevados de progesterona. Hay una disminución de la capacidad residual funcional por varias, útero grávido, el patrón hormonal, el diafragma se eleva alrededor de 5 centímetros por el crecimiento del útero. Existe una disminución de la distensibilidad del sistema ventilatorio. Esto se refiere no solo a la pared torácica, sino también a la distensibilidad del pulmón. Otro punto también, pues, es que existe, obviamente, como hay hiperventilación, un mayor consumo de oxígeno y producción de CO2 debido a las demandas del feto. Pues, ¿no? Ya estamos hablando del binomio madre e hijo. Y la gasometría, que es un punto que vamos a hacer una cápita especial, es generalmente de una alcalosis respiratoria, ¿no? Con una disminución compensatoria del bicarbonato. Eh, esta paciente, generalmente nosotros vamos a tener, pues, un escenario complejo, ¿no? Y ciertamente es un manejo de especialidad. A veces nos toca, ya nos han habido situaciones, ¿no? Los médicos en subcentros nos comunican el caso o en otros centros de nivel primario, pues, ¿no? Entonces, sí nos ha tocado ver complicaciones, ¿no? Entonces, hay que tratar de respaldarse, ya que, bueno, estamos acá entre colegas y lo voy a conversar, pues, si esta paciente fallece, la investigación de muerte materna realmente es una situación engorrosa para todos los médicos, ¿no? Porque lo que se realmente buscan es encontrar y señalar un culpable, ¿no? Que es algo feo, porque todos tratamos de actuar bien, pero debemos tener criterio para hacer lo mejor por este binomio, madre e hijo. Lo que le dije de las gasometrías, pues lo voy a puntualizar, ¿no? ¿Qué hay con respecto a la PO2? No solo es que requiere oxígeno la madre, y usualmente una mujer o la paciente no embarazada, quizás como objetivo, que lo han de haber conversado en algún punto, en la oxigenación, nos sentiríamos contentos con una P2 mayor a 60, recordando la curva de disociación de la hemoglobina. Pero el feto requiere presiones arteriales superiores de oxígeno, ¿no? Entonces, como meta, no como que fuera un número mágico, pero sí como
preocupación es que tratemos de llegar a una PO2 mayor a 70 milímetros de mercurio, pues, ¿no? Esto es una gasometría materna, me refiero. Lo cual equivaldría a que observemos las saturaciones del 95% en la pulsoximetría de la madre. Si en algún momento pudieran recorrer la unidad de nosotros, pues van a observar que muchas de ellas no tienen oxígeno y pues saturan entre el 94 y 95%, tanto ventiladas como no ventiladas, ¿no? Lo que conversamos en un momento es no obsesionarnos por llevar a un paciente a 98, 99, 100%. Importante esto que ustedes están observando, estas líneas, ya que esto es lo que es el registro tocográfico, ¿no? La línea de arriba, la que está señalada por las flechas, pues se refiere a los latidos del bebé, ¿no? Pueden observar con el cursor, ¿no? Hay números que van del 30, 60, 90, es la línea basal del producto, 150, 80, 210, etc. Tenemos una línea basal, ¿no? Que levemente hay fluctuaciones y de pronto la segunda flecha roja nos señala una desaceleración, ¿no? Es importante comprender esto para nosotros porque, bueno, en mi unidad contamos con el residente de el R2 de ginecostetricia, pero imaginar lo que vemos tanto en el monitoreo del bebé con respecto al manejo integral de este binomio, ¿no? Entonces, este registro califica en nivel 1, lo consideramos normal. Nivel 2 es una área gris en que uno dice, mira, si responde al oxígeno, responde a la dextrosa, a la estimulación, no sé si lo habrán visto con de la mamá para que... Pero en este caso, como la segunda flecha roja al inicio, lo podemos observar, hay una desaceleración de los latidos, hay una caída del latido cardíaco, 60, recordemos, o 90, un feto tiene algún compromiso de de su actividad, ¿no? Y abajo, la línea de abajo, pueden observar, pues, la actividad uterina, pues, ¿no? Esto es una correlación que no voy a hacerlo o explicarlo ahora, pero debemos tenerlo en conocimiento, ¿no? Entonces, yo básicamente me fijo mucho en la parte de arriba, como les menciono, ¿no? En las desaceleraciones. Entonces, este registro que ustedes están viendo es tipo 3. Y tipo 3 nos hace correr a todos, ¿no? Nosotros estamos, comunidad, y pues esta paciente deberá pasar al centro quirúrgico pues, para hacer una cesárea de emergencia seguramente, ¿no? ¿Qué hay con, con la PCO2? Pues, ¿no? Vamos a analizarla. Esto es un dato que también lo podemos observar pues, en el registro cardiotocográfico que les puse anteriormente, ¿no? Es el mismo, del mismo paciente, ¿no? Y en cambio acá señalo yo cómo la PCO2 infiere en la actividad uterina, ¿no? Porque a 60 redunda en un aumento de las resistencias en las arterias uterinas y comprometería a la circulación fetal, ¿no? Entonces, eso debemos tenerlo muy en claro, ¿no? El concepto de hipercapnia permisiva, que todos lo conocemos muy bien en charlas previas de distrés, poco espacio tiene en esta paciente, ¿no? Recordemos que estamos entre la decisión de interrumpir o no una gestación, y como siempre han escuchado, uno prima a la madre. Eh, no quiere decir que no nos importe el producto, en absoluto, no es eso, sino que seguramente estas decisiones que se deben de tomar en conjunto, ¿sí? En un grupo, eh, siempre tiene un poco más de perder el producto, pues, ¿no? Entonces, a veces por sostener un producto que puede ser no viable o poco viable, sacrificamos también, pues, si me permiten el término, a la madre, ¿no? Entonces, ojo con esto. Finalmente, lo que quiero decir es que la PO2
infiere pues en la actividad uterina y la PCO, perdón, en, la, en los latidos cardíacos fetales y la PCO2 en la actividad uterina. Y bueno, pues hemos hablado de presiones, es un círculo vicioso entre la diabetes, entre la hipertensión, el hígado graso y todo este conjunto de enfermedades. Bueno, esto es lo que les mencioné, ¿no? Los cambios anatómicos del embarazo, es decir, el útero grávido, desplazan el diafragma 5 centímetros hacia arriba, la caja torácica se ve deformada, lo cual produce una disminución en la complacencia de la caja torácica, ¿no? Y la capacidad residual funcional con un riesgo aumentado subsecuente de balotrauma. Entonces, siempre a veces vienen las preguntas, ¿no? ¿Qué PIP coloco? Eh, y tenemos varias herramientas para poderlo hacer. En algún momento se conversó de un software, la curva de presión-volumen, guiarnos un poco por la ecografía, etcétera. Pues mientras más elementos usemos, mientras más variables analicemos, estoy seguro que haremos menos daño. Esto, bueno, es con respecto pues, a la vía aérea difícil, ¿no? Voy a mencionar algunos puntos nada más, ¿no? Hay pocas revisiones. Esta población siempre ha sido compleja, pues porque hacer estudios entra en un área gris con respecto a lo que se expone, pues no solo estamos enfrentando a salvar una vida, sino también pues a una que esperan hacer, ¿no? Entonces, sí, los problemas de la vía aérea en el embarazo, pues, la hacen compleja, ¿no? Generalmente nuestras pacientes son intubadas en quirófano, no sé si está por acá Fernando, pero nos ha tocado intubar en emergencia, y pues en pandemia, como todos teníamos mucho miedo, nos tocó intubar pues en cuidados intensivos a los intensivistas. Pero bueno, acá lo que menciona, lo que quiero recalcar, la conclusión, que no sé si la puedan seguir, ¿no? Es un equipo de trabajo entre un anestesiólogo y un obstetra, ¿no? Es absolutamente esencial para la seguridad de ambos, de la madre y el bebé. Recordemos que en lo que hacemos inducción, las drogas que utilizamos, pues igual como se prima en COVID, pues debe ser más experto, pues, ¿no? Y sabemos que la vía aérea, yo siempre la mencioné, algunos conocen que realicé ahora poco un, un workshop, un curso de esto online, y los anestesiólogos pues son los que saben de esto más que nosotros, ¿no? Y los anestesiólogos tienen la preparación diaria, ¿no? De los diferentes dispositivos. Puedo tener una máscara laringea y nunca la he puesto, y al tratar de hacerlo mejor puedo equivocarme y complicar todo, ¿no? Entonces, es importante conocer el algoritmo de vida difícil de tu institución y qué elementos los que consta tu institución y saberlos usar, pues obviamente, ¿no? Creo que nosotros tenemos una ventaja, tenemos un videolingoscopio, no sé si lo pueden ver ahí, y me llamó la atención esto, ¿no? Estaba en quirófano y la anestesióloga, que era bien amiga mía, me dio la oportunidad de intubar y observé esto. Honestamente, como pueden ver, está el tubo a la derecha entrando entre las cuerdas vocales, ¿no? Pero no sabría yo, o no sé qué idea tienen ustedes, si alguien lo quiera comentar, qué es la estructura que está a la izquierda. No sabíamos realmente si esta mujer, en la radiografía no se evidenció, tenía doble tráquea, no lo recuerdo, no lo sé. Pero seguramente con un laringoscopio no hubiéramos tenido problema, ¿no? Esta es la misma paciente, ella tenía antecedentes de tumores y cirugías maxilofaciales, la apertura bucal no era la que queríamos, embarazada, seguramente en ayuno, nos podía broncoaspirar, etcétera, ¿no? Entonces, aquí tenemos unos factores que voy a nombrar simplemente, ¿no? Anatómicos y fisiológicos, pues la capacidad residual funcional está disminuida, como les mencioné, hay un incremento del consumo de oxígeno, entonces estas pacientes no van a tolerar bien que nosotros nos demoremos en intubarlas. La misma preeclampsia, el riesgo de aspiración, son obesas, la vía aérea está hematizada, etc. No voy a entrar en tanto asunto, ¿no? Bueno, esto fue
Esto creo que es un video, espero que lo puedan observar. Ah, perdón, este era el curso que se había hecho. Bueno, esa, como intubamos en COVID, de hecho es una licenciada de nuestra institución que, gracias a Dios, sirvió con éxito. Sigo avanzando, pues voy a hablar un poco primero de la ventilación mecánica, ¿no? Nuevamente decirles que los artículos realmente no son muchos, las revisiones es pobre, suelen ser series de casos, ¿no? Este es uno de los más relevantes y creería yo que uno de los 3 o 4 artículos que más citas tiene, pues, ¿no? La falla respiratoria aguda en el embarazo es un artículo del 2010 que hace los mismos apuntes del anterior, ¿no? Aquí está un poco de la patogénesis con respecto al SDRA, eh, pues con con las acápites importantes, pues, ¿no? Que no estén afectados por el embarazo y lo hemos vivido, pues, ¿no? O sea, vino una paciente embarazada, pero su problema es por una neumonía bacteriana, lo que nos pasó ahora con COVID, injuria por inhalación, a veces en los incendios, gran quemada, una casi ahogada, el embolismo graso, honestamente nunca he visto ninguna embolia, o quizás la hemos visto y no la diagnosticamos. Eh, Contusión pulmonar sí tuvimos por traumas. Sepsis es algo frecuente. Generalmente la sepsis urinaria es la que termina originando distrés en esta población, en las embarazadas. Pancreatitis aguda tenemos, diría yo, no sé si me deja mentir por ahí Fernando, tenemos 2 o 3 por mes, pero no llegamos a ventilar realmente, ¿no? El trali, si nos ponemos un poco acuciosos, creo que sí hemos tenido unos 2 o 3 por 6 meses, en 6 meses, porque sí nos ha tocado pacientes con clave roja, y hemos tenido que hacer, no recuerdo el término ahora, pero grandes transfusiones, pues, ¿no? 6 unidades de glóbulos rojos en 2 horas, o sea, porque se nos moría. Causas, pues, patogénicas del SDRA, pues, que se modifican por el embarazo, la aspiración, pues, el contenido gástrico, perdón, nuevamente las neumonías virales, eh, hongos, embolismo venoso aéreo, pielonefritis, lo que les mencioné hace un momento, ¿no? Y nombran malaria, pero no lo hemos tenido, o al menos en los 4 años que estoy en la institución no lo he visto, ni lo quisiera ver. Únicos en el embarazo, pues esto es importante, ¿no? El edema pulmonar asociado a colíticos es poco sospechado y son realmente utilizados, pues, ¿no? Eh, Utilizan varios fármacos y siempre uno es interconsultado para la unidad de recuperación postquirúrgica, ¿no? El postoperatorio que la paciente sale de allá. Y casi siempre uno se encuentra con el escenario de que algún anestésico o algún fármaco o algo y tuvo un efecto adverso en la paciente, ¿no? Entonces eso no hay que olvidar. Embolismo tromboblástico, jamás he visto. Y tenemos lo clásico, lo que sí estamos un poquito acostumbrados a ver, ¿no? Preeclampsia, eclampsia, GEL, falla hepática aguda del embarazo, hemos tenido pocas, diría yo que un par al año, y otras causas, pues, ¿no? Perdón, quería mostrarles esto. Eh, es más compleja y uno debe invadirle, debe colocar un monitoreo hemodinámico mínimamente invasivo, obviamente esta investigación mecánica, estamos haciendo gasometrías, etcétera, pues, ¿no? Entonces, observemos cómo cambian, o más bien qué variables tiene la madre antes del parto y cómo cambia después del parto. Entonces, recordemos que la paciente puede subir embarazada a nuestra unidad de cuidados intensivos y qué metas o objetivos debemos tener. Y cuando retorna ya posterior a la cesárea, sin el producto, nuevamente plantearnos otras metas, ¿no? Solo por dar algunos ejemplos.
El gasto cardíaco de esta paciente embarazada va a ser de 6,2 más menos 1 litros por minuto, pues, ¿no? Pero cuando ya sale del quirófano sin el producto, vuelve a lo usual, digamos, ¿no? 4,3, que es lo que estamos acostumbrados, ¿no? Eh, Tenemos otro dato como las resistencias vasculares sistémicas, que esto va a impactar básicamente en los vasopresores si los necesitásemos, ¿no? Esta paciente por general tiene unas resistencias vasculares sistémicas pues disminuidas, 1200 DINAS, a diferencia de las 1500 que estamos acostumbrados a observar, ¿no? Lo del pH que les mencioné, lo pueden observar, pues la alcalosis respiratoria, su pH es 7,43, cuando estamos acostumbrados a ver un 7,35 o un 7,40, un 7 por ahí, ¿no? Y la PCO2 de 30, algunos dicen 32, no, 30, yo le diría para que usted no se olvide, eh, 33 menos 2, ¿no? Eso es una manera de tratar de recordarlo. Entonces son los puntos a tener en cuenta, ¿no? Entonces vamos a hablar de la ventilación, como les menciono, acá lo puse pues como el bajo volumen tidal, pues, ¿no? Este es el mismo artículo de la charla que tuve agrado de compartir con ustedes hace una semana, ¿no? De 1998, el profesor Amatos, como les había mencionado anteriormente, pues él hizo una comparación de dos tipos de ventilación mecánica, ¿no? La ventilación convencional, que se sabía que era utilizar 12 mililitros por kilo de peso, versus lo que ahora se conoce como la ventilación protectora, que es 6 mililitros por kilo de peso. En una paciente no embarazada, pues tratar de llegar a 6 litros por kilo, pero a veces en la embarazada nos toca llegar a 7 u 8, pues no controlando las presiones. Entonces tenemos una gráfica acá, eh, para mencionarles, déjenme cambiar esto. Pues lo que hablamos un momento, ¿no? El útero asciende y nos comprime el diafragma, nos roba espacio y pues la pared tiende a alongarse, pues y nos permite dar 4, o realmente el 4 creería que es un gran problema, ¿no? Pero 6 litros por kilo del peso predicho, pues, ¿no? Entonces, acá, pues, teniendo una gráfica en el ventilador, hay que reconocer la que se debe consensuar, pues, con el equipo, ¿no? Bueno, ¿cuándo sospechar? Pues cuando ya lo han de haber visto, pues, ¿no? Hay una alta presión pico y la plató. Como ya lo conocen, pues, cuando se acerca la meseta al pico, como recordando al Everest, ese es el área de la muerte, ¿no? Se llama así cuando uno supera los 8.000 metros de altura, pues, ¿no? Entonces, ojo con eso, ¿no? Y cuando esto está acompañado, pues, con una alta tasa de flujo respiratorio, ¿no? El gráfico que lo han visto, aquí complementando el gráfico que nos mostró Dieguito, pues, ¿no? Y una perla para tratar de llevar a casa, así como no olvidar, es pensar que la complacencia del pulmón está baja, por ejemplo, obviamente, clásicamente el SDA que estamos acostumbrados pues, a ver, pues no, por ejemplo, sería el tipo 2 según Gattinoni, cuando hay un excesivo volumen tidal, ¿no? Y la intubación pues no fue tan correcta, ¿no? Entonces no olvidar ese artículo de 1998 del profesor Amato, es realmente un clásico de la medicina. ¿Qué hay de las presiones? Este es un bonito gráfico del New England, también del 2017, esto no lo había mostrado anteriormente, simplemente para ver sobre la presión alveolar y cómo podemos inferirla a través de la presión transpulmonar, ¿no? Ya hablamos en un momento del balón eh, esofágico en el estudio de Talmor, cómo nos podría hacer inferir, pensar, creer, suponer la presión transpulmonar y por ende poder darle o setearle un PIP a determinado paciente, ¿no? En la parte superior, voy a acercarlo, exacto.
podemos encontrar pues vamos a hacerlo como embarazada, pues, ¿no? Una paciente respirando normal, espontáneamente, sin respiración, perdón, una presión alveolar de 0 centímetros de agua, ¿no? Y la presión pleural es siempre negativa, en este caso menos 8 centímetros de agua, ¿no? Hacemos eh, una suma aritmética, algebraica, ¿no? No sería, termina positiva, pues, ¿no? Termina positiva la presión transpulmonar de 8 centímetros de agua, ¿no? Eso en una paciente sin ventilación mecánica, sin presión positiva, ¿ok? Ahora, tenemos una paciente en la letra B que no tiene patología, que está anestesiada, paralizada, está en ventilación mecánica, obviamente, pero no la tenemos anestesiada, y hacemos una medición al final de la inspiración, ¿no? La famosa pausa inspiratoria para valorar la presión plató o meseta, pues, ¿no? En este punto tenemos una presión alveolar de 9 centímetros y la presión pleural pues de 1 centímetro. Nuevamente hacemos la suma algebraica y nos da 8 centímetros de agua positivo. ¿Qué sucede en la paciente, de la letra C? Pues ella, perdón, eh, tiene un compromiso pues de la pared torácica, ¿no? Está en ventilación mecánica y está al final de la inspiración, ¿no? Su presión alveolar es de 30 centímetros de agua y su presión pleural de 25 centímetros de agua. Entonces, nuevamente hacemos pues la suma algebraica, 30 pues menos 25, que es la pleural, y queda positiva con 5 centímetros de agua, ¿no? Esto es para hacer una representación de la presión positiva. Vamos también a este gráfico, ¿no? Es lo mismo que les mencioné a su izquierda, en el eje vertical, pues la presión que representa el PIB, viendo el número 0 y la palabra PIB estaría más o menos en 10 centímetros de agua, ¿cierto? ¿Ok? Entonces podemos ver pues una curva, seguramente es presión-tiempo, ¿no? Aunque abajo no nos diga que es segundos, pero es la gráfica que nos muestra. Y tenemos pues la representación en línea punteada, la presión alveolar, que como pueden ver, siempre constante, ¿no? En las dos primeras, ¿no? Y la presión de la vía aérea con una pico y la diferencia pues de la presión meseta, pues, ¿no? Acá está el diagrama, pueden ver, haciendo una pausa inspiratoria, ¿no? Menos de 2 segundos, un botón, a veces ahí está el software. Muy pocos, o casi ya nadie usa pausa inspiratoria en el ventilador, algunos todavía le ponen un porcentaje, algunos le ponen 20, 25 o 30%, ¿no? Para poder determinar la diferencia, pues, de la presión meseta o plató con el PIB que hemos seteado, ¿no? Que es la presión de distensión, ¿no? O lo que el profesor Amato bien denominó el driving pressure, ¿no? Que es la principal meta que debemos de cumplir. Es cierto que hablamos muchas veces de números, de que el pH sea la PSO2 permisiva, bueno, un sinnúmero de cosas. Pero este valor o esta presión sí ha demostrado que tiene un impacto en la mortalidad. Aquel paciente que tiene un valor menor a 15, ya se está hablando cada vez menos, menor a 12, es el que va a sobrevivir, ¿no? Quizás en el futuro desarrollemos más el concepto de poder mecánico, que hasta ahora creería yo que no es una meta, pero sí es una variable a considerar que debe ser calculada en nuestros pases de visita con nuestros pacientes. Entonces, más o menos esta paciente tendría, diría yo que lo dejamos seteado en 10, dijimos anteriormente. Entonces restamos, ¿no? 23 menos 10 tiene un driving pressure o una presión de distensión de 13.
estamos cumpliendo un objetivo, porque debe ser menor a 15, ¿no? Eso con las presiones. Este es un gráfico, bueno, un poquito eh, más detallado. Este es interesante o diría yo llamativo. En la letra D de su izquierda es un trompetista, ¿no? Está tocando una alta nota y él consigue, eso está medido, una presión alveolar de 150 centímetros de agua y una presión pleural pues de 140 centímetros de agua. Hacemos pues la debida operación y terminamos con una presión transpulmonar positiva de 10 centímetros de agua. Y finalmente, nuestra paciente en distrés, es la de la literal E, es una paciente con un distrés respiratorio marcado, está en ventilación no invasiva y está al final de la inspiración. Tiene una presión alveolar de 10 centímetros de agua y una presión pleural menor a 15, menos de 15, perdón. Entonces, haciendo eh, una fórmula pues aritmética nada más, pues una presión transpulmonar positiva de 25 centímetros de agua, ¿no? En este paciente. Acá tenemos un caso, una paciente de la primera ola del año pasado, COVID, embarazada. Al principio sucedía que las pacientes las veían con insuficiencia respiratoria y tomaban la decisión de interrumpir el embarazo. Sabemos que lo mínimo, o quizás no lo ideal, bueno, lo mínimo está bien, es que el producto el feto llegue a 34 semanas para considerarlo que no tendría grandes problemas, pues, ¿no? Que sea viable. Hay que hacer maduración pulmonar, bueno, a veces no nos da el tiempo, habían pacientes que venían bastante mal. Y entonces veían esto del COVID y decidían interrumpir el embarazo, ¿no? Si teníamos un producto menor de 28 semanas, la verdad que casi que terminaban el embarazo. Y que diría yo que la gran suerte es que la mayoría de ellas tenían 31 semanas. Entonces, sí nos dieron tiempo de, en algunas ocasiones, esperar que el producto siga in útero, ¿no? Y manejar ventilatoriamente el distrés de la madre. Pues bueno, esta es una paciente que tuvimos, dice Roberto Gilbert, porque en el centro de al lado es que nos hacían las imágenes. Y aquí está, ¿no? Con un PIB de 8, ¿no? Simplemente para crear la inquietud, diría yo, pues no pueden ver la radiografía, ¿no? Como ven los infiltrados de esta paciente, COVID-19 del año pasado, ¿no? No sé si notan la fecha, 26 de marzo del 2020 a las 5:49 de la mañana, ¿no? Y la siguiente es, vaya, no veo bien, creo que también dice 26 de marzo del 2020, no estoy tan seguro. Perdón, 27 a las 3 de la tarde. Entonces, bueno, teníamos unos buenos ventiladores y se setió por un software que les conté en la anterior exposición, ¿no? Y podemos ver el PIB de 15. Le dimos 15 de PIB a esta paciente, ¿no? Y obviamente fuimos cumpliendo metas, ¿no? El driving pressure, hacer medidas de presión meseta, presión plató, gasométricamente ocupándonos de que con el ventilador poder cumplir las metas fisiológicas de una madre embarazada, ¿sí? De tener una alcalosis respiratoria, y eso un poco, creo yo, para bien del paciente. Tuvimos discusión pues con mi colega que nos recibíamos turno y conversábamos, pues, ¿no? De aumentar la frecuencia respiratoria, eh, por mantener un volumen tidal bajo, pues, ¿no? Para tratar de emular la gasometría normal de una embarazada. Pues vamos a la PCO2, ¿no? Es lo mismo que les dije hace un momento, pues cuando el pH disminuye de 7,3, y es por eso que la hipercapnia permisiva no nos da mucho espacio en esta población. ¿No? Cuando disminuye de 7,3 y la PCO2 asciende hasta 60, de hecho
yo la verdad con 55 me sentí incómodo, pero la bibliografía menciona una PCO2 mayor a 60, pues disminuye, como pueden ver, esto es lo que trataba de mostrar, pues, ¿no? Disminuye la circulación uterina, ¿sí? Y aumenta el flujo sanguíneo cerebral fetal, ¿no? Entonces son niños que pueden nacer deprimidos, pueden algunas complicaciones, pues, luego de nacer, si es que el embarazo lo continúa, pues, ¿no? La PO2 también es lo que mencioné hace un momento, pues igual, ¿no? PO2 es 70, ¿no? Es verdad que a veces uno se asusta y dice, uy, está saturando 92, la PAFI es 180 y ya lo ventilé y quiero que tenga, la primera noche que ya la intubé, quiero que tenga 300. Entonces, no es alocarnos. Honestamente, hace pocos días, con un paciente también, eh, tuve buenas intenciones y como les mencioné por ahí, de buenas intenciones, ha hecho el camino al infierno. Entonces, quería mencionarles este dato, ¿no? También es otro estudio, un poco de hace 15 años, de distrés en embarazada, ¿no? Existe poca evidencia con respecto al manejo del SRA específicamente del embarazo. Lo que se ha hecho es simplemente emular a las pacientes no embarazadas, ¿no? Y pues tratar de llegar a estos valores de la gasometría, como les mencioné, de la alcalosis respiratoria, con una PO2 mayor a 70, ¿no? Y siempre tener un equipo multidisciplinario, ¿no? El anestesiólogo, el neonatólogo, hay especialidades materno-fetal, el intensivista, el obstetra, etc. Acá tenemos una tomografía, pues también una paciente embarazada. Un poquito pues a la ventilación mecánica no invasiva que tuvimos la oportunidad de contarla en el servicio. Esto es una madre embarazada atendida por nuestro servicio. Pueden ver la cánula de alto flujo. Esta es la radiografía de ella, ¿no? También en la primera ola de COVID, ¿no? Miren, es realmente una radiografía que cualquiera diría, vamos a intubar, pero le fue bastante bien con alto flujo, ¿no? No sé si lo menciono más adelante, pero si la paciente necesita una tomografía, ya, debe ser tomografía. No se preocupen de las radiaciones. No es que no nos interese, pero se ha estudiado y ya se sabe pues que las radiaciones son mínimas y que cada vez, mientras más semanas tenga pues el feto, menos riesgo de que tenga algún efecto teratogénico, ¿no? Obviamente, si usted no salva a la madre, pues no va a salvar al feto. Obviamente esta no es una madre embarazada, pero quería mostrarles las experiencias de usar el helmet, ¿no? Eh, Ese es el casco, la escafandra, no sé si lo logran ver con la transparencia. Tiene una zona nasogástrica, por ahí puede comer, se abre una pequeña válvula, por ahí se coloca un sorbete y puede comer. Lo que más se menciona de problemas es que es esta cuestión de presión, un poco el ruido, pero bueno, es una opción que existe, los italianos la han estudiado bastante bien. Este es un recordatorio de la fisiopatología que les mencioné al principio.
nuevamente la frase que trato de explicar día a día. Trato, a veces no es posible. No quiero hacer muchas cosas, pero también tenemos esto, pues, ¿no? Y, eh, cuando tenemos un SDRA, como les mencioné, pues la definición de Berlín te dice que la PAFI es menor a 100, pero cuando tu PAFI es menor a 60, a 80, a 60, entras en un área que para ya la gente normal, no embarazada, digámoslo así, ya es complicado. ¿Qué hacer con una madre embarazada? Pues quizás es la última opción que te toca, ¿no? Este es un hospital de Estados Unidos donde están haciendo un decúbito-prono a una madre embarazada, obviamente no está intubada, ¿no? Pero esta sí es de nuestra institución, ¿no? Ahí está nuestro jefe de terapia respiratoria, Jorgito, siempre pro, siempre eh, aportando, ¿no? Esta es una madre embarazada que está en distrés, en COVID, está en decúbito prono, ¿no? Entonces, bueno, que hay un poco de esto. Esta es no es una revisión, es simplemente un case report, como les digo, no existe una casuística amplia de esto, ¿no? ¿Cuán seguro es la posición prono en el SDRA en el embarazo atendido, ¿no? Entonces, aquí les menciono, ¿no? Acá hay artículos que diría yo que deberíamos revisar o leer de Bolivia, porque tiene mucha semejanza con nuestro medio, pues, ¿no? Ahí está, pueden ver a la madre de cúbito prono, porque era la única opción que tenían, ¿no? Esta es otra madre que también entró a prono, ¿no? Yo no lo he usado, nuevamente admito que no soy el experto, este es un modo ventilatorio que maneja dos presiones, el APRB bifásico, lo mencioné en la exposición del SDRA, pues de igual manera son case reports, no hay revisión, si ni siquiera del APRB en pacientes no embarazadas tenemos un estudio formal bien elaborado, pues mucho menos en pacientes embarazadas, pero toca, ¿no? Realmente ese artículo tiene una bibliografía de casos en Bolivia. Y también, pues, también se habla, pues, de la oxigenación por manera extracorpórea, ¿no? Estoy en un grupo de esto, pero no hemos tenido casos, la verdad que no quisiera tener uno. Hay, hay también ayuda para esto, ¿no? Ojo que cuando uno entra a este tipo de terapia ECMO, debe anticoagular a la paciente. Y como es el anticoagulante más usado en los pacientes ECMO, es la heparina sódica, no se preocupen, en el sentido de que anticoagularla no hay un traspaso transplacental. Entonces no debería dar problemas con el feto. El único asunto es cuando existe un desprendimiento placentario, obviamente eso te va a dar problema. Y teniendo altas revoluciones en la configuración del ECMO, podría ser candidata, ¿no? No es una contraindicación absoluta al embarazo, pero sí va a ser un ECMO complicado. Acá está eh, una serie de casos en 10 años, ¿no? Eh, de ECMO, de oxigenación por enfermedad extracorpórea, simplemente para leer la conclusión, no ir al punto, ¿no? Dice, cuando el ECMO fue iniciado durante el embarazo o durante el nacimiento, el 60% de las madres y los fetos sobrevivieron. Es igual a la paciente no embarazada. ¿Sí? En las mejores UCIs del mundo, del 100% de pacientes que se conectan a ECMO, fallecen entre el 30 por ciento, ese es el promedio, ¿no? Obviamente en centros que tienen experiencia, que tienen años haciendo esto, entonces sí habría una carta, una opción para madres poder rescatar embarazadas, ¿no? Y bueno, cuando ya no tienen el producto porque se interrumpió el embarazo o porque ya se produjo el nacimiento, pues diríamos que es menos complejo, no diría que es sencillo, pero es menos complejo, ¿no? Entonces es una terapia del salvataje. Acá hay otra madre que de un centro en Estados Unidos. Bueno, está despierta, mire, y hay otras fotos bien bonitas que ven al niño mamantando y está ahí con su mamá en ECMO.
Este es un gráfico que no creo que les mostré en la anterior exposición, pues esta es una recomendación de expertos, ¿no? Eh, Pueden ver el gráfico de manera escalonada, ¿no? En amarillo, en la parte inferior, revalorar el ventilador, el sistema ventilador y el manejo, al menos cada 24 horas. Yo diría que más seguido, más estrecho. La gran ventaja es que habemos ya más intensivistas y encuentras intensivistas de guardia, ¿no? Antes los intensivistas era casi como que te toque el arcángel Gabriel, porque veías uno y wow, el tipo venía y pasaba. Ahora tienes intensivistas de guardia, gente que tiene experticia en ecografía, interpretación de material hemodinámico, ventilación mecánica, etcétera. Tienes posgrados, tienes centros hospitalarios con posgradistas, entonces son grandes ventajas, ¿no? Entonces, iniciar el volumen tidal en 6 mililitros por kilo, antes hablábamos de 6 a 8, y ahora se nombra de 6 eh, mililitros por kilo, pues no, el peso predicho, en ausencia, pues, de acidosis metabólica severa. Eh, Revisar la causa del distrés, obviamente, ¿no? Eh, el volumen tidal, tratar de conservarlo a 6 mililitros por kilo, presión plató menor a 30, algunos ya hablan de menor a 28, PIB mayor a 5, chequear para hipercapnia, confirmar que es SDRA, ¿no? En la revisión de SDRA tuvimos patologías que podían parecerse al SDRA, ¿no? Si tu PAF es menor a 200, pues puedes elevar el PIB en aras de mejorar la oxigenación. No nos obsesionemos con eso, pero tampoco nos estamos tan tranquilos, ¿no? Si tu PAF es menor a 150, pues el bloqueo neuromuscular y la posición prona. Y si tu PAF es como escalonadamente vas haciendo esto, ¿no? Y para recordar una brújula, ¿no? PIB plat menor a 30, un PIB mayor a 5, el volumen tidal menor a 6, bueno, alrededor de 6, y revalorar, ¿no? Revalorar, consultar con el experto, aquí hay otros números de cosas que no voy a explayarme porque ya lo hice en la anterior charla. Quiero avanzar un poco, no sé si estoy ya atrasado. Eh, con respecto pues a sedación, pues tenemos muchas drogas, ¿no? Y he puesto con, con intención las que están en letras negras porque son las que todavía no están totalmente aceptadas, pero a veces necesitamos usarlas para una paciente embarazada, ¿no? El propofol es lipofílica, sí llega a la placenta, y se la utilizamos en la inducción. Pues, ¿no? De los opioides, el fentanil y quintemla son los que tienen un poco más de recomendación. No es que no sean inocuos, pero podemos tener una opción de menos riesgo, ¿no? Como es el remifentanilo. De los benzodiazepinas, el midazolam, ¿no? Eh, Atraviesan la placenta, ojo que a veces sí hemos usado diazepam, lorazepam, y se asocian a malformaciones congénitas, obviamente en menores semanas de gestación, ¿no? En los bloqueantes neuromusculares rocuronio, puede ser que el niño, si estás haciendo una cesárea de urgencia, puede que nazca flácido, puede que tenga complicaciones para ser intubado este recién nacido, pues, ¿no? Y la dexmedetomidina, hay estudios que sí, que no, que sí, que no, y al final decimos necesitamos más estudios, ¿no? Como siempre en medicina. Eh, pues este es el caso clínico de la noche, no es nada inusual que nos, que nos llegue una paciente a la guardia y esa guardia se, se puso fea, pues, ¿no? Es una mujer de 26 años, antecedentes de asma, obesa, se había realizado una colap hace 2 meses, tenía un trauma toracoabdominal hace 3 años, había sido esplenectomizada. SCOOP significa una cicatriz uterina previa, o sea que tenía 2 cesáreas anteriormente, a los 26 años. Ingresó embarazada de 26 semanas con eclampsia, había convulsionado, ¿no? Una quemadura de abdomen grado 2 y se había broncoaspirado. Entonces, esa era la paciente que llegó a mi guardia y se acabó, el sueño. Entonces, bueno, intubada, realmente obesa,
no recuerdo el índice de masa corporal, pero créanme que lo que está encimita de ella es simplemente una sábana y su bata, ¿no? No es nada inusual encontrar una paciente así, ¿no? Para concluir, simplemente darles esta eh, alegoría, pues, ¿no? Que es de una caricatura, ¿no? Que la hija le dice, papá, las armas matan, y el armas matan, no me diga, vamos a verlo, vamos arma, mata a alguien, vamos, no te cortes. Y el papá le dice, ¿ves? Las armas no matan, la gente es la que mata. Simplemente es para un poco eh, eh, felicitarlo eh, Ecuador, especialistas en neurointensivismo, especialistas en recuperación cardíaca, clínicos, intensivistas cardiólogos, intensivistas neumólogos, intensivistas imagenólogos, y yo creo que en unos 10 a 15 años esto va a ser un boom de su especialidad. Y nada más felicitarte por tu charla completa, para que has dado los aspectos puntuales del tratamiento de las embarazadas y con falla respiratoria, ¿no? No, sinceramente no tengo preguntas, no sé si Dieguito esté con nosotros, y lo que sí veo una pregunta aquí sí, del público, y que esta la leo. Este, claro, dice, con una PIC de 15, ¿qué afectaciones hemodinámicas habrá en el feto? no lo sé. Mira, eh, nosotros eh, lo que se hace en el monitoreo es el registro que les enseñé, pues, ¿no? Estas líneas de los latidos cardíacos fetales y de la actividad uterina. Eh, y hacer algo ecográfico, honestamente, mira, teníamos dos médicos, de dicho teníamos, porque se jubilaron, especialistas en ecografía, de alta complejidad se llama ya, ¿sí? Entonces, las pacientes estaban en prono y no tuvimos un registro de ello. No lo he leído. Honestamente, hay un libro muy clásico de obstetricia crítica de Foley, ya me acordé, sí, de Foley, eh, pero no sabría la respuesta a esa pregunta. Creería que la presión positiva, eh, como ustedes saben, el útero lo que hace es una especie de, eh, bueno, ya estoy hablando brujería, hay una especie como de acolchonarlo, pues, ¿no? Entonces, no sé si esa presión se transmitiese al feto, ¿no? Lo que sí sabemos es que lo que dije hace un momento, ¿no? El manejo de los gases, eso está demostrado que sí, la PCO2 como infiere en la actividad en la circulación uterina y la PO2 como infiere en la circulación cerebral fetal. Pero no tengo esa respuesta, querido Jorge, lo de la PIT de 15. Ya, ¿qué tal, Julito? Sí, ahora sí se me vino dos preguntas a la A ver, mente, pero que tienen fácil. bastante experiencia. La primera pregunta, APRB en embarazadas, Sí. y has leído papers, has buscado, ¿qué experiencia tienes en ese sentido? Y la segunda, ¿en qué momento es más óptimo de usarlo el APRB en las pacientes embarazadas? ¿Se lo puede utilizar? ¿En qué mes de la gestación, no? Y la segunda pregunta es, ECMO en mujeres embarazadas, ¿indicado, contraindicado? ¿Tiene alguna contraindicación relativa? No Ok. sé si habrá la experiencia, tal vez habrás leído algo de ECMO en Ujú. embarazadas. Ok. Mira, te cuento que mira, yo diría que hay dos grandes o bonitas escuelas para acceder si a alguien le interesa esto de la obstetricia crítica. Una es la mexicana y otra es la boliviana. Los bolivianos sí tienen, diría yo, una experticia en APRB en embarazadas y tienen, o por lo menos los casos que han reportado son positivos. La misma indicación, o sea, te falló volumen control y te falló presión control y en 48 horas en menos de 48 horas empiezan APRB. Nunca lo ponen de inicio, es lo que entendí con el reporte de casos de ellos, los bolivianos.
Los mexicanos no conozco, honestamente. O sea, sé que así uno usa la PRB, pero como medida de salvataje, como lo dije en la exposición. Yo lo he mencionado, yo no soy experto en la PRB. Creo que falta un poco de evidencia como para darle el lugar y las puntualizaciones a este modo. Seguramente será como un debate, como hemos hablado del PIB durante 15 años. Entonces, puede que nos tome un tiempo. No digo que sea bueno, no digo que sea malo. El otro día, en una UCI donde yo estoy, pues pusimos a PRV a un paciente y el hombre tenía ya más de 7 ventiladores. Entonces, como que no estaba bien la indicación, no estuvo, o sea, más bien tiene su ventana en el periodo agudo, porque lo que queremos con el tiempo de presión alta es mantener un reclutamiento, porque se hace una inversión de la inspiración-expiración. Entonces, si ya estás en la fase 3 fisiopatológica del distrés, que ya está fibrótico, no tiene sentido, no tienes que reclutar. No sé si respondí la pregunta de la PRV. Con respecto al ECMO, pues igual. Te diría que los grandes centros sí tienen experiencia. El embarazo no es una contraindicación absoluta. El único pero que le ponen es cuando existe el desprendimiento placentario, porque obviamente es como una hemorragia que esté contenida y si vas a iniciar anticoagulación, como que no te va a dar problema. Incluso ellos han conectado a eclampsias con eventos cerebrovasculares, ¿sí? Con hemorragia intracraneal, sin anticoagulación, para que el niño reciba la maduración pulmonar y a las 48 horas interrumpir el embarazo. Eso sí está. Sí hacen, pues, ¿no? Los gringos y creo que Australia. Oh, Eso, ya, Julito, eso. interesante. Este mundo de la obstetricia crítica Ya, es interesante, ¿sí? perdón si me das un minuto. Mira, hace un mes creo, hubo una paciente que se fue atendida en otro centro y estuvo en ECMO, pero no tuvo un buen final porque era justamente esto, ¿no? El versus la hemorragia intracraneal. Entonces, anticoagular va a ser problemático. Pero si la paciente no tiene un sangrado, puede ser considerada ECMO, ¿no? Porque tú te puedes sangrar y le puedes transfundir, pero sin oxígeno no hay vida. Ya, está muy claro la respuesta. Como ya te digo, es un mundo muy interesante. La obstetricia crítica es una de las ramas nuevas que está apareciendo y que con el paso del tiempo los especialistas que están desenvolviendo se están adquiriendo la experiencia necesaria y poder transmitir. Hoy hay cursos, incluso FCCS, ya es Ajá. obstétrico, y hay cursos en Norteamérica y diplomados en México. Y yo creo que con el paso del tiempo ya hay incluso en cardiología, ya hay obstetricia cardiológica. Entonces, vamos a ir a las subespecialidades. Agradeciéndote de antemano, Julio, tu brillante charla, tu tiempo y las ganas de enseñar a los presentes, ¿no? Si no Gracias a tenemos ustedes. más preguntas, yo creo que vamos a terminar el día de hoy. El día lunes vamos a contactarnos con ustedes porque todavía queda pendiente la charla del doctor Andy. Y entre martes y miércoles estamos enviando a ustedes la dirección donde tienen que hacer la evaluación por medio del Google Forms. Sin más preámbulos, si no nos volvemos a encontrar de mi parte, porque el día lunes estará Dieguito, les quedo muy agradecido por su tiempo, les quedo muy agradecido por el espacio que nos han dado de poder llegar hacia ustedes, de poder transmitir estos conocimientos de la ventilación mecánica. Esperemos que el curso haya cumplido sus expectativas y no sean las mismas personas que ingresaron desde el inicio, ¿no? Que hayan llenado esos conocimientos faltantes, aquellas personas que no tenían conocimiento de ventilación mecánica, esperemos que ya lo tengan un poco más asentado y aquellos que ya lo tenían ya hayan despejado sus dudas y puedan poner sus conocimientos en práctica para el beneficio y el mejor tratamiento de las personas que atienden día a día. Esto es un mundo diferente, cada día hay que tener un aprendizaje, ir siendo mejor cada día, adquirir los conocimientos necesarios y eso va a incidir en una mejor atención y un beneficio profesional
una adecuada atención de sus pacientes. Yo les quedo muy agradecidos. Este fin de semana definimos sobre la última charla y yo creo que debe ser el día lunes, dependiendo de lo que nos diga el doctor Díaz, ¿no? De parte mía, más que agradecimientos en este sentido, como ya les indiqué, después de que den el examen, vamos a esperar entre 3 y 4 semanas para que la universidad nos envíe los diplomas y los diplomas serán enviados a su correo electrónico. Así que con el paso de los días estaremos receptando toda la información a aquellas personas que faltan. Nosotros les preguntaremos qué es lo que falta y entre martes y miércoles enviamos las directrices para el examen. Me despido, reiterando otra vez con ustedes el tiempo que nos han brindado también para poder llegar hacia ustedes. Y bueno, y agradeciendo